Bueno, hoy estamos aquí en el Parque del Bosque en San Francisco de Ríos porque vamos a conocer a Axel, un dueño de negocio que lo conozco desde hace varios años y vamos a conocer cuáles han sido esos desafíos que ha enfrentado en su negocio en general y además también con el capital humano, con las personas que trabajan para él. Cuéntenos, a ver, ¿quién es usted? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, mi nombre es Axel Blanco, soy el copropietario del Rodeo Carnicería junto a mi mejor amigo. Desde el 2019 estamos con el negocio. Empezó con una oportunidad de ir bastante vacilona. Soy de Guadalupe y realmente lo que yo soy músico. Toda la vida tengo ya 15 años siendo músico, pero siempre he tenido esta cierta influencia de la carnicería por parte de mi papá, que fue carnicero toda su vida. Y de ello todos los fines de semana y vacaciones iba a ayudarlo. Entonces cuando aparece la oportunidad de la carnicería, yo digo a mi papá que me voy a mandar a ver qué pasa, y claramente con el consejo de él y con la experiencia de mi mejor amigo, le dimos y aquí estamos. Siempre estuviste envuelto en negocios, digamos, desde pequeñito, ¿vos veías a tu papá trabajar en su propio negocio? Sí, justamente, de hecho, bueno, mi papá no era el dueño en sí, pero sí era administrador, el dueño era el primo. Entonces siempre que, por ejemplo, todos los sábados se cerraban el negocio, yo me iba con los dos a hacer los números del negocio. Yo realmente era como que estaba ahí metido, poner atención, pero sí de fijo era parte, o por lo menos estaba presente cuando lo hacían. Entonces siempre que uno ve ciertas actitudes o ve ciertas cosas para manejar un negocio de la mejor manera, ¿verdad? Mi papá nunca estudió administración y nunca estudió nada. El hombre sacó sexto de la escuela y desde Puerto Jiménez, en la zona sur de Costa Rica, se vino a Chepe a pulsearla y de ahí, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, aprendí a administrar un negocio que es muy difícil. La carnicería es un negocio muy difícil de administrar. Y de ahí duró 15 años aprendiendo, lo que yo duré 5 años. Entonces sí, siempre tener como un respaldo de una persona que sabe el oficio es importante. Exacto, porque su papá tuvo que iniciar desde 000. Vos iniciaste ya con los conocimientos de base de tu papá y tu primo, bueno, tu tío. Sí, primo segundo. Sí. Mi padrino, de hecho era padrino mío. Ah, bueno, bien. Sí. Hablemos un poco, ¿cuáles han sido los retos más difíciles en estos 5 años que llevas desde el 2019? Desde el 2019. Bueno, el primer reto más difícil fue abrir. Porque todo el papeleo y la burocracia que se necesita en ese país para abrir es increíble. O sea, estamos en Costa Rica. Vamos, claro. No, pura vida. Imagínate que en el 2019 yo pensaba abrir por ahí de febrero, marzo, y terminé abriendo hasta junio. Todos los meses. Sí, todos los trámites, que permisos de acá, permisos de allá, son muchas cosas. Entonces fue como el primer reto, pero a partir de ahí, lo mayor del reto fue la constancia. Porque a partir de que usted inicia un negocio, tienes que dedicarte a él mucho, todos los días, ver qué está pasando, qué no está pasando, y siempre la curva de aprendizaje es como lo más difícil. Aprender qué vendo, qué no vendo, qué le gusta al cliente, qué no le gusta al cliente, cómo yo puedo hacer que este producto que es muy bueno no sea tan caro para que lo compren más, cómo hago que un producto que sea muy barato sea tuanis para que la gente no crea que es de mala calidad, cómo también puedo yo diferenciarme a las demás carnicerías, ya que es un negocio muy común. Cómo yo pero también muy necesario, pero exacto, cómo diferenciarse para que sea. Justamente, cómo yo puedo diferenciarme de la carnicería del pueblo a mi carnicería, qué valor agregado le puedo dar, cómo yo puedo tratar a mi cliente. Una de las cosas que mi papá me decía es que uno tiene que almoldar al cliente a uno, porque si uno se molda al cliente, lo que va a hacer es que va a imitar lo que el cliente ha venido repitiendo en todas sus experiencias y va a ser uno más del montón. Entonces tengo que yo diferenciarme y decir, yo soy así. Así es lo que yo te estoy ofreciendo. Si te gusta y te mantienes en tuanis, démosle. ¿Por qué? Para tener identidad, para tener una forma de diferenciarme de los demás. Es interesante, de hecho. Sí, bastante interesante porque aquí podemos encontrar ese punto de la diferenciación y además no solamente eso, sino que el cliente se amolde a uno, lo que permite es que ustedes crean su propio modelo de negocio, lo que quieren transmitir al cliente y venden una necesidad y las personas que tengan esa necesidad van a comprar su producto o su servicio. Sí, justamente, como digo, como la carnicería es una necesidad básica y hay tantas, entonces tengo que ver cómo hago yo para diferenciarme. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, a nivel de trato al cliente, tratamos de ser las personas más amables del mundo, ser personas que no solo te van a vender, sino que te van a preguntar cómo estás, cómo estás sus hijos, y ya son mucha gente gente que ha venido muy seguido, cómo te fue con aquel proyecto, está como metido en esa comunidad, por decirlo de alguna manera. Yo tengo clientes hoy en día que nada más llegan a saludar,
¿qué, gatico? ¿Todo bien? Pura vida, ¿cómo la vida? Y ni siquiera compran mucho. Esa cercanía y esa lealtad, generar esa lealtad. Generar, exactamente, es la palabra que está buscando, generar la lealtad. Hoy en día no es como que anden buscando el descuento, pero saben que van a tener un cierto descuento conmigo por la lealtad que han tenido. Ok, eso es un buen también, una campaña innovadora o potenciadora cuando a veces las ventas podrían estar bajas, es decir, bueno, por cliente frecuente tenemos este descuento. Eso es una buena técnica, una buena estrategia. Y una vez, bueno, de las razones por las que hacemos es porque lo hacemos personalizado. ¿Cómo decirlo personalizado? No es como que yo tenga un rótulo o una publicación que diga programa de lealtad, te doy sellos. Cada no sé qué sellos, eso es muy tuanis, pero muy común. Y me siento uno más de montón. Exactamente, por ejemplo, uno de los productos estrella de nosotros es el chorizo. Entonces cuando llega un cliente nuevo que está como, mira, estoy conociendo, no sé qué, le vendemos y siempre yo le regalo un pedacito de chorizo. Mira, ese es el chorizo de nosotros, es un producto especial, te lo regalo, probalo. Entonces generamos eso a partir de la personalización de la cuestión. ¿Por qué? Porque si yo le digo, esto se lo sé yo, traerlo la próxima vez, el cliente se tiene que preocupar por traer el cosito, no perderlo. Que si no anda, que no lo vale. Exactamente. Entonces, o que se vence, que tiene cierta validez, o tal, no. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Personalizar al cliente. Y generar eso de, bueno, mejor voy a la carnicería del Rodeo porque ahí me tratan bien, si compro mucho tengo un descuento. Exactamente. Sí. Eso, por ejemplo, la carnicería que manejaba mi papá era muy de comunidad, era como la carnicería del pueblito, por decirlo así, el barrio. Yo estoy en un lugar mucho más grande, estoy dentro de un supermercado muy grande, entonces como generar esa cotidianidad es muy difícil, porque la gente llega al súper literalmente nada más a comprar y a irse. Entonces ese reto, ese es uno de los retos de hecho, fue que cómo yo hago para que esta carnicería se sienta como de la comunidad, se sienta como que soy parte de ellos, porque además yo soy de Guadalupe, la carnicería la tengo en Cartago, entonces hay como una diferencia ahí bastante interesante. No es como que vos te sentís parte de... Exactamente, hay mucha gente, exactamente, hay mucha gente que se conoce de toda la vida y yo lo vengo conociendo hace 5 años. Entonces como aprender a manejar ese tipo de clientes es lo que nos ha dado como la diferenciación. Mucha gente es como, y a ir a tal lugar, pero preferí venir donde vos porque vos me tratás bien, porque vos me sacás conversación. ¿Te han dicho eso? Sí, te fijo. Sí, muchas veces, como digo, mucha gente. No va a ser solo una. Exactamente, ¿no? Cuando tenés el contacto con las personas es donde vos realmente sabes cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, yo quería hacer una carnicería así premium, tipo escazuceña, que Escazú es un lugar muy como adinerado en Costa Rica, por decirlo de alguna manera. Pero cuando yo vi realmente la necesidad de dónde estaba y la gente que llegaba, dije, ok, ese es el enfoque que tengo que lograr. No puedo llegar a asamblar una carnicería que sea así súper lujosa, súper nice, súper fancy, cuando la necesidad de la gente que me está comprando es completamente otra. Entonces me adapto a ellos. Sí, en ese primer estudio de mercado, ese análisis de dónde estoy, no puedo pretender vender un producto que a la población no le funciona o no tiene la capacidad para obtenerlo. Exactamente, y a partir de que yo reconozco qué tipo de público es donde yo estoy, a donde yo quiero llegar, es ahí donde digo, ok, voy a hacer esto y esto y esto para que reconozcan quién soy yo. Ok, ahora me has comentado retos y desafíos que se han presentado de cómo mantener esa constancia, cómo diferenciarse, cómo generar lealtad en la población cliente, en la población meta. Ahora bien, dentro del negocio, en esa administración, ¿cuáles han sido esos principales retos? Ok, en la administración sí, vamos a ver, yo gracias a Dios en el colegio que yo salí con un técnico de administración y aduanas. Ok, excelente. Que no me sirvió para mucho más que para saber que la administración es importante. Okay. Mi mejor amigo, gracias a Dios, es muy bueno con los números, es una persona muy buena con los números, entonces él se ha encargado más que todo como de la parte de contabilidad, ese tipo de cosas, que es un reto que a mí me costaba mucho. Controlado de eso. Exactamente. Pero uno de los mayores retos de la carnicería en sí, en cuestiones de general administración, al principio siempre fue como ver cuáles eran los productos que menos ganancias estaban dejando y cuáles son los que más estaban dejando. ¿Cómo puedo hacer yo para poder subir el porcentaje de ganancia a estos sin que se me haya afectado el punto de equilibrio? Encontrar el punto de equilibrio, porque normalmente eso se hace un estudio y se tiene como cierta idea, pero una cosa es el papel, otra cosa es la realidad. Encontrar ¿por qué sí, por qué no? Exactamente, los proveedores correctos, qué proveedor sí me sirve, qué proveedor no me sirve, según el régimen de Hacienda que yo tengo, cuál me sirve, cuál no me sirve, a quién puedo apoyar, a quién no puedo apoyar, ese tipo de cosas para más o menos saber cómo puedo yo manejar el negocio. Al puro principio fue como los mayores retos.
Después, comenzar a pagar todo lo que hay que pagar aquí en este país, que alquiler, que municipalidad, que Los aquí, que servicios y todo allá, eso que también. servicios, que luz, que agua, que internet. Entonces, Y tiene que alquiler, el alquiler es, usted me dijo que están en un supermercado, es un alquiler en dólares, de hecho. en dólares. Entonces también, por ejemplo, la fluctuación del dólar, las veces que el dólar estaba arribísimo, las veces que estaba bajísimo, entonces a partir de ahí, ¿cómo puedo hacer yo para que mi punto de vista no sea afectado? Ese tipo de Sí, es retos. un gasto variable porque no siempre es la misma cantidad. Eso fue el primer reto, pues, tener una base de dinero para tener respaldo para aquello, porque Bien, es un mercado sí, muy sí, fluctuante. sí, okay. También diferenciar los gastos y las compras de un negocio es muy importante. ¿Por qué? Ok. Porque a veces confundimos gastos y los gastos es lo que se va siempre. Ajá. Y la compra es lo que me genera mi dinero. Esa inversión, Exactamente. compra e inversión. Exactamente, Ajá, la compra es una inversión. Ajá, Diferenciar eso bastante bien para que no hayan enredos. Fueron como los primeros retos. Me quería consultar, ¿y han invertido ustedes dinero en estabilidad, en cómo administrar mejor, en productos innovadores? ¿Han invertido en ese tipo de cosas? Digamos que si pagaron por una capacitación, ¿para qué? Sí. Corte. Nosotros invertimos, más que todo fue tiempo. Okay. ¿Por qué? Porque así como realmente la oportunidad de que se sentara, no sé, tal vez algún administrador, tal vez alguna persona de contabilidad a enseñarnos, fue puro principio. Algunos amigos personales de toda la vida, un abogado y una contadora, nos explicaron como el panorama general. Nos ayudaron a abrir la sociedad y más o menos, literalmente, a ver cómo se hacían las cosas, cómo se hacía un cierre de caja, pero fueron como ayudas básicas, como las bases para poder iniciar un negocio. Fue más que todo inversión de tiempo. Cuando ellos nos explican más o menos cómo funciona un negocio, cómo se sacan las ganancias, cómo se sacan las pérdidas, etcétera, etcétera. Ahí fue una inversión de tiempo, de sentarnos a, ok, de eso estudiar, de ajá, pero estudiarlo como nosotros mismos, no tuvimos la oportunidad o no vimos quién pudiera ayudarnos de manera como decir, hey, te pago para que me enseñes tal y tal cosa. Sí, eso claramente hizo que el éxito del negocio se retrasara bastante, porque hubieron años en que, al puro principio, en que no nos daban los números, no cerraban los números, entonces a sentarnos a ver qué estaba pasando, tratar. ¿Y usted creería que entonces es importante que las personas que están iniciando un negocio o en general que tienen ya un negocio establecido 5 años como el suyo, sería importante, si consideran que están como estancados o perdidos en alguna acción, sería importante invertir en su educación, en su crecimiento? Claro, sí, definitivamente a la hora de abrir un negocio, si uno se mandó como uno, que se mandó, yo tenía 19 años cuando abrí un negocio, entonces súper emprendedor. Sí, y las ganas de salir adelante, las ganas de tener lo propio. Yo sí recomiendo bastante el poder invertir en una educación, porque gracias a Dios hoy en día mi negocio alimenta a 3 familias, mi socio, el muchacho que trabaja con nosotros y la mía. Entonces sí es como, por lo menos de lo que vas a invertir para maquinaria, alquilar, lo que sea, sacar un poquito para poder invertir en educación, para poder invertir en qué necesito yo para que el negocio sirva, para que el negocio funcione, además de la creatividad de uno, ¿verdad? Sí, muy importante eso que acaba de decir, la creatividad y la innovación. Ocupamos porque el mercado es cambiante, todos los días las personas vieron una cosa nueva y quiero este tipo de carne, este tipo de corte. Exactamente. Entonces poder estar en esa constante innovación y conociendo cómo se mueve el mercado para poder crear esa estructura para que el cliente se adapte a mí y no volver a tener yo que, para no caer en ese ciclo de sentir que tengo yo que adaptarme al cliente, sino que el cliente se adapte a mí y eso. También invertir en cómo saber vender y cómo también saber cómo tratar a tu equipo. Pasa mucho que usted contrata a vendedores que lo que hacen es nada, o sea, ni siquiera intentan vender. Y mi papá decía, nadie cuida lo de uno como uno. Entonces poder transmitir ese cuidado, ese interés, decirte como, hey, mira, esto que estás haciendo, yo sé que es mi negocio, pero esto te está dando de comer a vos y a tu familia. Entonces tomarlo como si fuera tuyo también, y también invertir en ¿cómo se dice? En el colaborador, para que se sienta propio, para que sienta que el negocio también es de él. ¿Para qué? Para que te dé y para que te funcione. Para que pueda compartir la misma visión de uno y pueda llegar, porque el objetivo sería poder pronto vos ya tener más tiempo libre o más tiempo para hacer otro tipo de cosas en el negocio
o crecer tu parte musical, que sos músico, dijiste. Sí, sí. Entonces, poder crear esa estructura en el trabajo o en el negocio, de que las personas cuiden el negocio igual o más que uno. Claro, hay que entender que cuando uno es dueño de un negocio, hay que tomar cierto liderazgo. Y claramente al principio nada más éramos mi socio y yo, tenemos que trabajar mucho solitos, atendiendo y así, pero siempre va a llegar un punto en donde vas a tener que aprender a delegar. Hay gente que le cuesta delegar, soy uno de esos, que cuesta que uno delegue porque no lo dan como uno, pero sí, claro, cuando usted delega, ¿qué pasa? Te liberas y además de poder invertir en tus hobbies y tener más tiempo libre, también te liberas para tener un panorama general del negocio. Entonces usted ya no está preocupado en hacer lo que tiene que hacer, como el carnicero que tiene que hacer bistec, o el que huesa, o el que etcétera, sino que usted está concentrado en que ellos hagan bien el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Y en detectar problemas dentro de los procesos. Ajá, exactamente, detalles que tal vez si uno está ahí no los va a notar porque uno está concentrado trabajando, pero si estás desde afuera, desde el otro lado de la vitrina, mira, eso está mal acomodado, mira, eso está sucio, mira, eso está acá. Son detalles que como dueño y administrador no vamos a tener la libertad de hacerlo si estamos concentrados en sacar el material, en sacar el producto. Algo importante es esa importancia de crear sistemas, de poder delegar para ir, eso inmediatamente da como resultado el crecimiento del negocio, el mejoramiento, optimización, todo esto y es esencial. Sí, justamente, gracias. Justamente cuando usted logra delegar ciertas tareas básicas para que el negocio funcione, es algo donde te hace el chance también de la creatividad. Es decir, mira, tengo tiempo de pensar que puedo mejorar, tengo tiempo de pensar que mira, ese cartel ya está viejito, voy a cambiarlo, mira, esa máquina ya la veo medio, no sé, no tan al 10, voy a cambiarla. Estoy concentrado en acaparar toda la parte administrativa, la parte de producción, la parte operativa, porque es un negocio y no quiero que nadie más lo haga, y no vas a ver a crecer, permitir que crezca. Y no vas a ver en qué estás fallando porque estás concentrado en el producto. Y es ahí donde los negocios van a fallar. Donde los negocios no funcionan, donde las ventas bajan, donde usted ve que la gente está súper estresada, donde usted ve que la gente no sabe qué hacer, es porque están concentrados en sacar un producto y no en administrar el producto que están vendiendo. Tengo una consulta, Axel. Ustedes como equipo generan, y como empresa, generan objetivos de, bueno, para el mes, a mitad de 2024 vamos a hacer esto y esto, vamos a tener esto y esto, a final del 2024, ese es el objetivo general. Sí. Miras que no. Okay. No tan específico, pero siempre, digamos, más que todo el objetivo mensual de nosotros es salir con los gastos y que el resto que sea, después de que pagar los gastos, la ganancia, se guarde siempre. Y el mes que no se logre eso, es un mes malo. Entonces, ¿qué se hace? Que no se llegó al objetivo. Exactamente. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué pasó? Comenzamos a revisar facturas, comenzamos a revisar cuáles fueron, qué ventas, qué pasó, algún error en la caja. Ok. Acá yo puedo detectar un punto importante, porque considero que los objetivos en todos estos tiempos que llevo estudiando este nicho, este mundo, puedo detectar que realmente es esencial tener los objetivos y hacia dónde me veo bueno, ya pasaron estos 5 años de prueba, ¿verdad? Digamos que esos años de crecimiento y de entender que, ok, ya de luchar. Entonces, ahora es importante como poder vernos de aquí a 5 años para que esas acciones y vayamos encaminando el negocio a donde queremos estar de aquí a 5 años, para que estos 5 años que vienen no sean tan rudos como fueron los primeros 5 años de entender el mercado, entender el negocio, porque ya hemos conocido la historia de Axel y sabemos cómo inició. Entonces, sería una buena estrategia que ellos puedan plantearse de aquí a dónde están en 5 años, de aquí en 10, para conocer cuáles acciones tomar cada mes. Si ellos lo toman por objetivos mensuales, ok, entonces, ¿qué acciones por mes me van a llevar de aquí a 5 años a donde yo quiero estar? Le iba a preguntar, Axel, ¿y cómo manejan ustedes las redes sociales? Ok, las redes sociales las empecé yo a manejar. Yo en la universidad estudié marketing digital. Ok. Entonces comencé a manejarlas yo. En lo que fue 2019, 2020 y 2021 estuvimos bien activos. Después de ciertas situaciones que pasaron, tuve que como
deshacerme de eso y concentrarme más en como la producción y operación del negocio. Okay. Nos enfocamos mucho en promocionar el negocio con muchas ofertas, en poder decir, ok, esa semana tenemos tal y tal y tal corte en descuento, y le metíamos pauta a eso. También le metimos mucha pauta a un video que hicimos, eso fue una producción audiovisual que hicimos entre un amigo y yo, y una tía que es locutora. Okay. Para hacer un video como introducción al negocio, bienvenidos a Río Carnicería, imágenes del negocio aquí, y a ese tipo de introducción le metimos también dinero a la pauta, tanto en Instagram, más que todo en Instagram y en Facebook. Eso fue, más que todo, comenzar a tirar promociones. Vamos a iniciar hablando de las conclusiones. La conversación de ahora estuvo increíble, sentados en la naturaleza. Después nos dimos cuenta que el teléfono había dejado de grabar, entonces estuvo interesante. Yo conozco a Axel hace demasiados años. ¿De dónde lo conozco, Axel? Desde el pre-kinder. Sí, ¿verdad? Usted estuvo ahí desde pre-kinder. ¿sí? Entonces imagínese. 2004 o 2005. Ajá. 20 años. ¿Tenían redes sociales? Sí, las redes sociales ayudan. Entonces, ok, importancia de las redes sociales en el área social y también en el mundo de los negocios, porque conocemos el de boca en boca, que sería, yo siempre digo que las redes sociales ahora son como el de boca en boca virtual, claro. El boca en boca tradicional para siempre, pero lo digital es un medio ahora el cual se multiplicó, claro, más fácil. Ok, ahora vamos a concluir lo conversado con Axel, porque me parece importante resaltar los desafíos que él menciona que tuvo en los 5 años que han pasado. Que hemos tenido, o sea, al principio, los mayores desafíos fueron la parte administrativa, el aprender a hacer todo el papeleo para iniciar el negocio, el aprender cada cuánto se hacen ciertos tipos de pago, qué municipalidad, qué patentes, etcétera. Entonces fue un proceso largo porque todavía después de 2 años de abierto cometíamos ciertos errores que perjudicaban el bienestar económico del negocio. Aprender del error fue lo como nos tocó a nosotros hacerlo. Dijo que invirtió no dinero, sino tiempo. Mucho tiempo se invirtió. Prueba y error. Y está bien porque uno aprende. Aprende porque aprende. Aprende porque aprende. Sin embargo, le lleva más tiempo del que podría ser. ¿Cuáles otros desafíos? También tuvimos, por ejemplo, cuando entonces nos tocó aprender casi que a la mala. A reconocer qué público era lo que estábamos viendo y cómo ese público se puede adaptar a lo que nosotros estamos viendo como concepto. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Proyectarnos a futuro. Okay. Y justo como hablábamos ahora, poder entender o poder imaginar, proyectar metas de aquí a 5 años, va a garantizar una vida más larga de estabilidad. Todos sabemos que la curva de aprendizaje siempre está y la importancia de la administración es llevar la curva de estabilidad lo más estable posible. Entonces, tener asesoría de poder cómo establecer metas, optimizar también. Claro, y poder tener esa capacidad de ver a futuro, y ya una vez que ustedes comprenden, o las personas que toman una guía, el aprendizaje, por eso es algo tan esencial, porque lo que aprendemos va a ser siempre nuestro. Por ejemplo, estos 5 años es puro aprendizaje para usted. Ha sido puro aprendizaje. Todo. Entonces, es invertir en conocimiento que, bueno, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero hay que pegarse el plan, por eso es importante. Como usted dijo al inicio, constancia. Mucha constancia. Bueno, en general, yo en base a los estudios que he realizado, puedo notar que las necesidades o los desafíos que ha enfrentado Axel en este tiempo son las que más usuales que se presentan en diferente medida. Axel en este momento es un negocio de 3 personas, él, el socio, y la persona que trabaja con ellos, su colaborador, es una pyme, en diferentes medidas, al igual que la pyme la puede presentar, así como emprendedores, ese orden, entender hacia dónde van, y también las empresas más grandes. Tuve una reunión con una empresa reconocida de Costa Rica hace unos días y pude detectar los desafíos similares en diferente medida, ¿verdad? Y es real. Bueno, ok. Por lo cual se puede concluir
que es un programa integral que le aporta nuevas herramientas de acción a micro o macroempresa que tenga sus necesidades de capital humano. En resumen, si tiene usted alguna de esos desafíos, tanto como emprendedor, como pyme, pequeña o mediana empresa, así como la macroempresa, porque todas estas entidades generan recursos o generan su base es el ser humano, el quien adquiere su servicio o producto, así como quien lo genera. Entonces debemos de dedicarle buena atención y invertir igual como se invierte en una buena máquina para hacer la mejor botella o el mejor corte de carne.